Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el grupo número 4 vamos a presentar la ley de Ohm para corriente alterna. Antes de todo, de resolver cualquier ejercicio o cualquier definición, vamos a hablar sobre qué significa la corriente alterna. ¿Y qué significa la corriente alterna? Así como decíamos que la corriente continua, los electrones iban hacia una única dirección, la corriente alterna es totalmente lo contrario. La electricidad que circula por estos sistemas pueden llevar varios sentidos. Su objetivo es transportar la mayor cantidad de energía a mayor distancia, por lo que es utilizado como base de las redes de transporte y distribución de energía. La siguiente imagen, que es de un eje de coordenadas donde está ubicada una corriente continua y una corriente alterna, podemos visualizar que donde está el voltaje y el tiempo en la corriente continua es una línea recta. Como su nombre lo indica, no varía en el tiempo y su voltaje siempre es el mismo, pero todo lo contrario con la corriente alterna, ya que en un lapso de tiempo puede variar el voltaje. Ahora, resumiendo lo que acabo de decir de una forma más técnica, el flujo de los electrones realiza una onda con dos sentidos, una por encima de la línea T y otra por debajo, es decir, positiva y negativa. Cada vez que un electrón pasa por estas dos fases se llama frecuencia. Esta se mide en hercios y su unidad es ciclos por segundo. Con ello, una corriente alterna de 60 hercios realiza un número de ciclos en un segundo. ¿Hay diferencias entre corriente alterna y corriente continua? Sí. Por ejemplo, Total de energía transportada. En la corriente continua, la energía transportada está limitada a la capacidad de transporte del elemento utilizado, por ejemplo, una batería o una pila. En cambio, en la alterna, el límite lo fija quien genera esa energía, por ejemplo, la fuente de poder. Conexión. En la corriente continua es imprescindible conectar cada polo con su opuesto para que haya corriente, pero si hablamos de corriente alterna, la cosa cambia. No importa dónde conectemos un dispositivo, esto permite su conexión. Por ejemplo, si nosotros conectamos un secador con el positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo, igual indiferentemente de cuál sea el positivo o el negativo en el toma corriente, va a funcionar. Sentido de la corriente. Mientras que la corriente continua tiene una única dirección, la corriente alterna es como si diera un paso adelante y otro hacia atrás. Esto debido a que la fuente que genera esa corriente no siempre tiene la misma intensidad, por lo tanto va cambiando constantemente, como una onda. Tensión utilizada. En corriente continua, la tensión o voltaje siempre será el mismo. En cambio, en corriente alterna, podrá variar en función del lugar donde se encuentre. Por lo general, antes de llegar a una ciudad, se rebaja el voltaje para que no haya sobretensiones o cortes de luz mediante transformadores, como los que vemos en las urbanizaciones, los que son grandes y blancos. Almacenamiento. La energía transportada por corriente continua puede almacenarse, tal y como ocurre en los sistemas fotovoltaicos con baterías. Por otro lado, la corriente alterna no dispone de esta opción, por lo que siempre se utilizará lo que se consuma. Ok, ahora veamos algunos ejercicios propuestos. El número 1 dice así: un motor se comporta como un receptor inductivo de R igual 17,3 ohmios y XL igual 10 ohmios y está conectado a una toma de 230 voltios sobre 50 hercios. Vamos a determinar su intensidad y su diagrama vectorial. La impedancia sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de R y XL, como pueden ver allí. El valor de R viene dado por el ejercicio y el valor de XL igualmente. Luego, aplicamos para saber la intensidad la ley de Ohm en corriente alterna, lo cual nos da que intensidad es igual al voltaje sobre la impedancia, como podemos ver allí, lo cual nos da un resultado de 11,5 amperios. Para determinar el desfase entre los fasores V e I, o sea, los fasores voltaje e intensidad, tenemos que determinar el ángulo característico del motor. Podemos utilizar cualquiera de las expresiones trigonométricas vistas, puesto que conocemos el valor de R, X y Z. Vamos a elegir, por ejemplo, el valor de la resistencia y el valor de la impedancia. En este caso, como sería el cateto adyacente, utilizamos la fórmula de el coseno con la resistencia y la impedancia.
lo cual nos da un total de 30 grados como está expresado en la siguiente fórmula. Al ser un motor receptor inductivo y retrasa 30 grados con V, así como se puede ver en el diagrama. El problema nos indica que tenemos una resistencia de 10 ohmios en serie con un capacitor de 480 microfaradios. A esto se le está siendo suministrado 220 voltios a 50 Hz de corriente alterna. Nos piden buscar la impedancia del circuito, el valor instantáneo y eficaz de la corriente que atraviesa el circuito, la fase, los valores eficaces de tensión en los extremos R y C, el factor de potencia y la potencia del circuito. Ok, comencemos con la impedancia. La impedancia ya sabemos que está conformada por una parte real y una imaginaria. Esta impedancia, al tener los elementos en serie, vamos a acumularlos todos y vamos a formar una impedancia. Tenemos que la resistencia se deja igual y la parte imaginaria, dependiendo de si es capacitor o bobina, aplicaremos una fórmula u otra. En este caso, el capacitor, colocamos el signo menos y aplicamos la fórmula 1 sobre W por C. ¿Qué sucede? Dos cosas. La primera, no contamos con W, y la segunda, esto está expresado en faradio, en microfaradios. Debemos convertirlo a faradio. Picofaradios, perdón. Esto está convertido en picofaradios. Ok. Entonces, al no tener W, decimos que W es igual a 2pi por la frecuencia. Y aquí aparecen los 480 ya transformados, que son 480 por 10 a la menos 6 faradios. Aplicamos la operación y nos queda que 10 menos J, 663 ohmios es la impedancia total del circuito. ¿Qué sucede? Nos piden el módulo y el argumento. Para el módulo no es más que la raíz de la suma de las componentes al cuadrado, que al realizarlo tenemos que nos da 12 ohmios. El argumento lo obtendremos del despeje aplicando Pitágoras de la tangente, despejamos el ángulo y al final de todo este despeje obtenemos que da menos 33 grados, o lo que sería igual 0,585 radianes. Esa sería la parte 1. La parte 2. El valor instantáneo de la corriente. Para encontrar este valor necesitaremos el voltaje. ¿Qué sucede? El voltaje no lo tenemos, entonces aplicaremos la fórmula que está aquí abajo, que nos dice que el voltaje es igual al voltaje sub 0 por el seno de WT. ¿Qué sucede? No tenemos el voltaje sub 0. ¿Pero qué es el voltaje sub 0? Recordemos que al tratar con corriente alterna, esta irá oscilando entre positivo y negativo, va a ir haciendo curvaturas positivas y negativas. B sub 0 sería el valor máximo de la curvatura positiva que puede hacer la onda senoidal, teniendo que este valor se puede reemplazar por raíz de 2 por B. ¿Qué es raíz de 2? Raíz de 2 es toda esa área que puede abarcar la onda positiva, y por B, que sería el voltaje que le estaríamos induciendo. En este caso lo vamos a dejar como una variable. Tenemos que, al calcular esto, nos da que 311,12 seno de 314 de T por B. Ese sería el voltaje del circuito. Teniendo que ya tenemos el voltaje del circuito, podemos calcular con la ley de Ohm el valor instantáneo de corriente. ¿Qué sucede? Que esto simplemente es Ohm, lo que pasa es que le agregaremos la multiplicación abajo de raíz de 2 por 12. ¿Por qué raíz de 2? Porque debemos que tener en cuenta que el valor instantáneo de corriente es la corriente en un punto específico del circuito. ¿Qué sucede? Al tratar con corriente alterna, ya sabemos que este iría alternando entre positivo y negativo. Por ende, si el circuito es muy complejo, habrá momentos donde el circuito no estará activo o no llegará a voltaje en determinados puntos del circuito. Por eso multiplicamos por R2 para justificar que estamos trabajando con el área positiva donde todo el circuito tiene energía. Al hacer esta operación, teniendo en cuenta que esta operación está en polar, porque se multiplican los módulos y se suman los grados, nos da que la corriente instantánea sería de 25,92 seno de 314 T más 0,585 amperios. Todo eso amperios.
Teniendo que ahora, para sacar el valor eficaz de la corriente, debemos utilizar la siguiente fórmula. I es igual a I sub 0 entre raíz de 2. ¿Qué es el valor eficaz de la corriente? El valor eficaz de la corriente lo que nos dice es que yo al calcular esto, que nos da 18,32, yo puedo sustituir esta fuente de corriente alterna y colocar una fuente de corriente continua de 18,32 amperios y haría exactamente igual lo mismo que está haciendo este circuito en este momento. Tendría las mismas cualidades que el circuito, solo que con una fuente de corriente continua. Y la fase sería la posición de la onda senoidal, si está desfasada o está adelantada. En este caso sería el ángulo que quedó aquí arriba, adicional al que está multiplicando el tiempo, que sería de 0,585 radianes. Al ser positivo está adelantada la onda un poquito. Ok, la tercera parte. Valor de tensión en R. Esto no es más que aplicar Ohm. Lo que pasa es que aquí, al tener la corriente en polar, o sea, en función con un módulo y ángulo, trataremos la resistencia igual. Entonces tenemos que la resistencia es 10 por 0 porque no tiene ángulo, y por el valor de la corriente y su respectivo ángulo, que fue el de arriba, el de 33 grados o el de 0,585 radianes. Al calcularlo tendremos que pasar un voltaje de 183,2 por 33 grados, ya que la resistencia no aportaba ningún valor en cuanto al argumento. Ahora, para la intensidad en C, tenemos que aplicar la misma fórmula. Ya sabemos el valor de C. Y el ángulo en este caso será menos 90 grados. Entonces, al hacer la multiplicación, le restaremos esto, multiplicaremos 6,63 por 18,32 y le restaremos 90 grados a 33 grados, teniendo que esto nos va a dar 121,46 y menos 56 grados de voltaje. Este sería para los dos voltajes. Aquí al lado tienen la representación gráfica que la decía arriba. No es más que unir los vectores. Y bueno, ahora sigue la penúltima parte, que sería el factor de potencia. ¿Qué es el factor de potencia? Es la relación entre la potencia aparente, entre la potencia activa y reactiva. El factor de potencia se saca con el coseno del ángulo. En este caso es el ángulo de la impedancia, que es de menos 33 grados, que eso nos da igual a 0,83. Esa es la relación entre la potencia activa y reactiva. La potencia aparente sería la potencia teórica que debería tener el circuito en total, que no es más que B por I, teniendo que esto nos va a dar que da 4030,4 watts. Solo que aquí no lo unieron, pusieron voltaje por amperio. Bueno, la potencia reactiva y la potencia reactiva. La potencia activa sería la potencia consumida por el circuito en trabajo mecánico o calórico. Calórico es que se calienten las resistencias por el voltaje, y mecánico es que digamos que tiene algún rotor o algún componente gira o hace alguna especie de movimiento y consume energía. Esa sería la potencia activa. Y la potencia reactiva sería en el circuito toda la potencia almacenada. ¿Qué quiere decir? Digamos que en este caso el circuito tiene un capacitor. Ese capacitor va a almacenar energía, y entonces en ese caso esa sería la potencia reactiva. Para la potencia activa tenemos que es la potencia por el coseno del ángulo de la impedancia en este caso, y eso nos da 3345,23 watts. Y la potencia reactiva sería casi lo mismo, solo que es con el seno, y eso nos da menos 2216,72 watts. Y de esta forma quedaría ya resuelto el ejercicio. En este problema tenemos un circuito paralelo en corriente alterna que incluye un resistor, un inductor y un capacitor. La fuente del voltaje tiene una forma de V igual a 150 seno por 800 T.
Primero calculamos la impedancia del inductor. Sabemos que la fórmula es RL igual a omega L, donde omega es la frecuencia angular, que es 800 radianes por segundo, y L es la inductancia, que es 0.1 H. Entonces la impedancia del inductor sería RL, que es igual a 80 ohmios. Luego calculamos la impedancia del capacitor, donde la fórmula sería RC igual a 1 entre omega C, donde C es la capacitancia de 3 microfaradios. El resultado de RC es igual a 416.667 ohmios. Con esa impedancia calculamos la impedancia total del circuito, que resulta ser 5131.3 ohmios. Ahora estaríamos usando la ley de Ohm para calcular la corriente total del circuito. La fórmula sería I0 igual a B entre Z, donde B es el voltaje de la fuente, que sería 150 voltios, y Z es la impedancia total que ya calculamos. Entonces esto nos da una corriente total de 2.923 amperios. Después estaríamos calculando la corriente de cada componente. Por ejemplo, la corriente a través del resistor sería IR igual a 2.5 amperios. La corriente a través del inductor es IL igual a 1.875 amperios. Y la corriente a través del capacitor sería IC igual a 0.360 amperios. También calculamos el ángulo fase, que es igual a menos 0.545 radianes. Esto indica que el desfase entre el voltaje y la corriente. Por último, la expresión del voltaje y la corriente son todas las funciones sinusoidales. Por ejemplo, la corriente total es I igual a 2.923 seno de 800T menos 9.983 grados. La corriente en el resistor es igual a IR igual a 2.5 seno de 800T. La corriente en el inductor es igual a IL igual a 1.875 seno por 800T menos pi medio. Y la corriente del capacitor sería IC igual a 0.360 seno de 800T más 2 pi medio. 800T más pi medio. Y ya para finalizar, la potencia activa que se consume en el circuito es de 438.45 vatios, y los valores finales del voltaje y corriente son B igual a 283 voltios y I igual a 2.990 amperios. Ya esto sería todo y estaríamos continuando con mi siguiente compañero. Por último, tenemos el siguiente ejercicio que dice así: resuelve el siguiente circuito si se conecta el voltaje V, que es igual a 300 seno de 1500 T. ¿Okay? Vamos a tomar el ramal 1 como el ramal que tiene la resistencia de 180, la bobina de 0,15 Hz y el capacitor de 30 milifaradios. Nuestra resistencia tendrá un valor de 180 ohmios. Nuestra resistencia de la bobina va a ser igual a el valor de W multiplicado por el valor de L. El valor de W en este caso sería el 1500 que nos dan en el ejercicio por el valor de L, que sería 0,15 Hz. Eso nos da un total de 225 ohmios. Por otro lado, la resistencia en el capacitor va a ser igual al inverso de el valor de W multiplicado por la capacitancia. Como pueden ver allí, dice 1500 por 30E menos 6. Esa E menos 6 significa 30 por 10 a la menos 6.
ya que estamos tratando milifaradios, y milifaradios a faradios es la equivalencia de 10 a la menos 6. Eso nos da un total de 22,22 ohmios. La impedancia 1 será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la resistencia que tenemos en el circuito más la resistencia del capacitor menos la resistencia de la bobina, obteniendo un valor de 271,145 ohmios. La intensidad de ese ramal va a venir dada por el voltaje sobre la impedancia que obtuvimos. En este caso son 300 voltios sobre el resultado anteriormente obtenido, dándonos así un valor de 1,106 amperios. El ángulo entre esos dos componentes vendrá dado por la tangente a la menos 1 de el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, el valor de la resistencia del capacitor menos la resistencia de la bobina sobre la resistencia del circuito, dándonos un valor de 0,485 radianes. Está mal escrito allí, en negativo. Para el ramal 2, haremos lo mismo que hicimos con el anterior, dándonos una resistencia de 75 ohmios, una impedancia que viene dada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la resistencia del circuito más la resistencia del capacitor, que será igual a 93,335 ohmios. Y la impedancia vendrá dada por el voltaje dado por el ejercicio, que son 300, sobre la impedancia, que fue el valor obtenido anteriormente, dándonos un total de 3,214 amperios. El ángulo entre estos dos componentes va a ser igual a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto sería la resistencia del capacitor y el cateto adyacente sería la resistencia del circuito, obteniendo un total de 0,638 radianes. Luego, tenemos que el ángulo sigma de la unión de los dos será 1,123 radianes. Y la intensidad viene dada por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la intensidad 1 sumada a la intensidad 2 menos 2 multiplicado por la intensidad 1 por la intensidad 2 coseno de pi menos 1,951, dándonos un total de 12,986 amperios. El ángulo de ese vector vendría dado por el cateto opuesto, la tangente a la menos 1 de su cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, sería el mismo componente, pero el cateto opuesto vendría dado con el seno de 0,638 y el cateto adyacente vendría siendo dado por el coseno de 0,638. Nos daría un total de 0,317 radianes. El inverso de la impedancia vendría dado por la raíz de el inverso de la impedancia 1 al cuadrado más el inverso de la impedancia 2 al cuadrado más 2 veces el inverso de la impedancia 1 por la impedancia 2 multiplicado al coseno de 1,123. Eso nos daría un total de la impedancia no invertida de 8,323 ohmios. En resumen, tenemos que las funciones de los valores dados son los siguientes. El voltaje que nos lo dieron es igual a 300 multiplicando al seno de 1500T. La intensidad total será igual a 2,986 multiplicando al seno de 1500T más 0,317. La intensidad 1 será igual a 1,106 multiplicando al seno de 1500T menos 0,845. La intensidad 2 vendría dada por 3,214 multiplicando al seno de 1500T más 0,638 y la potencia vendría dada por 895,8 multiplicando al seno de 1500T multiplicando de nuevo al seno de 1500T más 0,317. Ese apartado que dice valores eficaces es resolviendo las coordenadas, obteniendo los valores equivalentes. Cualquier duda, estamos a su disposición. No se olviden de repasar, estudiar y sobre todo creer en ustedes mismos. Gracias por su atención.